Buenas, yo soy Juan Manuel Sarmiento Nova, soy arquitecto, soy profesor de la Universidad Nacional de Manizales y les vamos a presentar un trabajo que hemos venido haciendo con estudiantes de la Escuela de Arquitectura aquí en Manizales para conmemorar, como seguramente muchos de ustedes sabrán, el 3 de julio de 1925, la Manizales de entonces, que equivale a lo que sería hoy el centro de la ciudad, se incendió. Cerca de 30 manzanas se incendiaron en ese momento, en una tragedia que significó el cambio de la ciudad prácticamente, surgir de las cenizas y hacer una nueva ciudad. Para ello hemos conformado un semillero desde hace un tiempo, ya los chicos se van a presentar cada uno. El trabajo que hemos hecho, de dónde son, sus nombres, y luego les vamos a contar cómo hemos conformado este trabajo, cómo lo vamos a hacer y qué tipo de presentaciones vamos a hacer en las siguientes semanas. Entonces, Joan. Bueno, mi nombre es Joan, soy estudiante de arquitectura, como bien nombra el profesor, de octavo semestre. Bueno, soy de acá de la ciudad de Manizales y esperamos, digamos, que con el podcast podamos llegar a una difusión del conocimiento, tal vez que llegamos a obtener a través de esta investigación, de un contexto social, histórico, cultural y, digamos, muy enfocado a la parte arquitectónica y urbanística, que, digamos, es como la parte que más nos llega pues, digamos, que nos compete. Entonces, pues bueno, esperamos que a través de todas estas sesiones que vamos a ir desarrollando, pues podamos, digamos, que ustedes se la puedan disfrutar y dar claridad a todo esto. Bueno, mi nombre es Sarita Acevedo, al igual que mis compañeros, soy estudiante de arquitectura de octavo semestre. En este semillero hemos intentado desarrollar esta investigación a manera de conmemoración para poder dar visibilidad. Creo que es lo principal también que queremos lograr con este podcast, darle visibilidad a lo que fue el incendio y pues a lo que fue y a lo que es ahora Manizales. Soy de la ciudad de Armenia y ya le paso a Brian. Bueno, mi nombre es Brian Dorado, soy de Nariño, también de octavo semestre. Hago parte de este semillero porque siento la retribución hacia esta ciudad de contar su historia, una historia que muchos, incluso manizaleños, no saben sobre los incendios que hubo. Creo que el incendio que más la gente recuerda es el de la catedral, pero no sabía que hubo unos 2 incendios más anteriormente. Entonces me parece que ese es el espacio y la manera de difundir esa memoria para que no se pierda y, como lo dicen, conmemorar estos 100 años. Juan. Bueno, mi nombre es Juan David, yo soy de Sandoná, Nariño. Y hago parte de este semillero porque me encanta la historia y creo que recuperar esa memoria histórica o darle valor a esa memoria histórica no hace solamente algo académico, sino también hace que una ciudad se fortalezca y pueda crecer como cultura. Como ven, el único manizaleño es Joan. Los demás somos de fuera, incluido yo. Yo soy santanderiano, vivo aquí en Manizales hace 35 años, soy profesor de la universidad, inicialmente como docente ocasional y después ya como docente de planta, desde el año 94, más o menos, 95. Como seguramente el público universitario sabe, en las universidades, no solamente en la nacional, sino en las universidades, existe esta estrategia de los semilleros de investigación para incentivar la investigación entre los estudiantes. Hay muchas otras áreas del conocimiento que se manejan en la escuela, por ejemplo, en la Escuela de Arquitectura, de urbanismo, de hábitat, de construcción, que tienen también sus semilleros. El tema de patrimonio cultural en la escuela es muy antiguo. Lo comenzó el profesor Hernán Giraldo por allá en los años 80 y algo, con el trabajo sobre Manizales. Inicialmente, precisamente de eso tenemos una gran cantidad de información en el centro de documentación de nuestro grupo de patrimonio. Y luego se han ido haciendo muchos trabajos sobre las estaciones de ferrocarril, en los trabajos que han hecho los estudiantes en Salamina, en Aguadas, en otras zonas del eje cafetero, y coordinamos e iniciamos todo el tema del paisaje cultural cafetero, por ejemplo, y sobre eso tenemos una
bastante información que en este momento precisamente estamos organizando, estamos clasificándola para poder dar al servicio de los gentes que trabajan en investigación toda esta información. Este semillero está inscrito en una plataforma que maneja la Universidad Nacional que se llama Hermes, para la cual tuvimos que formular el proyecto de investigación que íbamos a hacer. Originalmente comenzamos a trabajar sobre el tema de la arquitectura, como les van a exponer a ellos les van a exponer ahora más puntualmente cómo fue ese proceso. Sobre el tema de la arquitectura de la colonización antioqueña, los ranchos de vara en tierra, etcétera, y luego pues cómo se fue transformando la ciudad, cómo fue creciendo, etcétera. Y en un momento dado tomamos conciencia del aniversario, precisamente del aniversario del incendio, y entonces por ahí enfocamos el trabajo como vamos a ver a continuación. Juanda, Joan es el que está preparado para eso. ¿Cómo fue el tema qué te acuerdas de cómo comenzamos a conformar el semillero? Bueno, el semillero lo empezamos a conformar pues los 4 que estamos en este momento, pues al ser del mismo semestre. Historia 5, ¿cierto? Vimos pues Historia 5 con el profesor Juan Manuel, entonces lo que él nos ofreció, digamos de algún modo, la nos posibilidad... el amor por la historia. Exacto, la posibilidad de participar en el semillero y bueno, digamos es una materia en la que la historia se transmite de una manera muy distinta. O sea, es muy distinta porque normalmente la historia la gente la ve como algo muy aburrido y bueno, a través del profesor Juan Manuel, digamos que él contagia ese amor por la arquitectura, ese amor por la historia y es lo que nosotros, digamos, nos llegó a inspirar para pues posteriormente conformar lo que sería el semillero. Juanda igual les puede contar un poco más también, digamos, cómo fue esa conformación, que pues empezamos siendo como 10 o yo no sé cuántos y ya sí, quedamos hay 4. 2 cosas que me gustaría decir. La primera es, me gusta lo que dice Joan porque es hacer un cambio de chip. Personalmente soy testigo de eso, no, testimonio. Soy testimonio de algo, de una persona que odiaba la arquitectura antigua, tradicional. ¿Verdad? Yo los veía como casas viejas que deberían ser tumbadas y hacer edificios ahí. Pero a medida que fui avanzando en la universidad, a través del profesor Juan Manuel Sarmiento, también otro profesor, el profesor Gabriel Barreneche, poco a poco fueron inculcando ese amor dentro de la arquitectura de patrimonio. Y ya para hablar acerca de la creación del semillero, me gustaría decir que, al igual que el nombre de este podcast, es un legado. Es un legado porque, así como lo dice el profesor Juan Manuel Sarmiento, los semilleros no se inventaron ayer y este semillero no nació de la noche a la mañana, sino que es un trabajo de años tras años que se viene realizando en la universidad, investigando los diferentes temas patrimoniales. Ya, como lo decía Joan, en Historia 5 nosotros vemos acerca de los incendios de la ciudad de Manizales, porque abarcamos mucho la arquitectura en Colombia y sobre todo en el eje cafetero y en esta ciudad. Y ahí es cuando el profesor Juan Manuel nos hace la invitación. Al principio éramos como 10, pero por diferentes motivos las otras personas tuvieron que ir saliendo. Les agradecemos mucho por su... Se retiraron. Se retiraron. Les agradecemos. Parece que los hubiéramos despachado. No, se retiraron. Fueron importantes en su momento para muchas investigaciones, dejaron grandes aportes. Y a todos ellos yo les admiraría mucho el compromiso que tenemos hoy por hoy. Incluso, bueno, más adelante ya les contaremos lo que vamos desarrollando, pero yo creo que una prueba fehaciente de eso es que estamos hoy aquí en este podcast, en este video podcast. Como ven, esto ha sido un proceso que hemos ido enriqueciendo en conjunto con este grupo de estudiantes. Se nos han ido ocurriendo cosas. La forma de conseguir la información que ya nos van a contar también, etcétera, etcétera. Y después, digamos, nos encontramos de alguna manera, a partir de la historia de Manizales, como decían ellos, nos encontramos con el tema de los incendios, del incendio, sobre todo específicamente el incendio del 3 de julio del año 25. ¿Cómo llegamos a ese punto, Sarita? ¿Te acuerdas? Bueno, sí, claro. Bueno, el nombre de la investigación y el nombre de este podcast
pues ya lo mencionábamos, es el legado del fuego. Esto surge porque el fuego es un símbolo de transformación, de memoria, de resistencia, y realmente esto es lo que queremos transmitir con esta investigación. Entender que el incendio de 1925 nos dejó un legado y que es algo lo cual queremos conmemorar y darle visibilidad a lo que fue el incendio y bueno, y la importancia que tuvo también en la ciudad de Manizales, y pues tanto en la sociedad como también en la parte arquitectónica y urbanística de nuestra ciudad. Con la idea de ir, bueno, se nos ocurrió la idea del podcast precisamente, y aquí nos acogieron en esta casa estas personas tan queridas, tan simpáticas, y nos han dado mucha instrucción, porque nunca nos imaginamos que hacer un podcast fuera tan complicado. Estamos tratando de hacerlo mejor, pero creo que vamos bien. Y en ese momento, obviamente, otra de las cosas que fue a Brian, precisamente a quien se le ocurrió, teníamos que tener un logo. Sí, de hecho, esto nunca lo habíamos hablado, fue una idea que a mí se me ocurrió de repente, de tener como un logo, un distintivo visual que nos representara. Y fue cuando se me ocurrió esta idea, se le indica al profesor y al profesor le gustó. ¿Cómo está construido este logo? Este logo está constituido de dos partes. Si se fijan, dos secciones. La primera sección es una casa de antes de los incendios, una casa de bareque, de tapia, con su alero, sus balcones, y de la otra una casa ya republicana, que fue ese estilo arquitectónico que se hizo después de los incendios. Y en el medio, si se fijan, estas tres líneas, estas tres ondulaciones que suben, que simbolizan los tres incendios, que lo hice de ese modo. La del centro, si se fijan, es como más grande porque representa el incendio más grande, y así marcar como la transición de ese antes y el después. Bueno, y luego viene la idea del podcast, ¿no? Sí. La idea de hacer este podcast, Sí. que tenemos preparado en la medida que nuestros conocimientos lo permitían. Aquí nos están instruyendo más sobre ese tema, que esperamos sean varias sesiones. Hasta el momento tenemos preparadas más o menos unas 20 o algo así sesiones, y entonces Juanda nos va a contar. Yo cómo creo es este que, tema. así como tú dices, profe, esto es una aventura. Al iniciar con el semillero, creo que ninguno de nosotros imaginaba estar aquí donde estamos hoy, haciendo un video podcast. Lo que nosotros tenemos pensado, pues en conjunto, que estamos trabajando con el Laboratorio de Multimedia de la Universidad Nacional, es a través de diferentes personajes como arquitectos, historiadores, cronistas, y personas Descendientes. sí, manizaleños, que conozcan la historia, poder recuperar esa memoria histórica, que ellos vengan, nos cuenten, puedan compartir sus visiones, y de esta manera poder alimentar tanto nuestra parte en el conocimiento para el semillero, como también para todos ustedes, que puedan saber un poco más de esta memoria histórica de la ciudad. Para podernos informar, como les decía antes, pues ellos primero son estudiantes y segundo, tres no son de Manizales. Y aunque Joan sea de Manizales, tampoco sabía nada. Entonces tuvimos que ponernos a estudiar, buscar información, diseñamos una metodología de cómo captar esa información, a dónde ir, Sarita. Así es. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, para esta investigación pues hicimos una metodología de revisión de todos estos documentos o de diversas fuentes, tanto primarias como secundarias, mirando archivos como los de la Biblioteca del Banco de la República, que queda en el centro de la ciudad de Manizales. Esta biblioteca tiene distintos periódicos, de los cuales hicimos uso para esta investigación. Periódicos como La Patria, como La Voz de Caldas, donde se registró allí en manera de escritos de prensa escrita, todos esos acontecimientos del antes del incendio, también durante el incendio, cómo lo vivieron las personas, qué sucedió, incluso
con horas. En estas épocas pues eran muy poéticos, entonces describían Los qué chismes pasaba. los chismes que uno se encuentra en los periódicos. Sí, sí. Eso eran periódicos de los chismes de la ciudad, de lo que pasaba, entonces muy interesante pues lo que encontramos allí en el banco, además y también fotografías que fuimos encontrando a lo largo de la investigación y haciendo uso del repositorio de la Universidad Nacional. Todo esto pues nos permitió tener toda la información necesaria para poder entender el tema, para poder realizar toda la investigación y hacer pues todas estas todo esto que queremos hacer para conmemorar los 100 años del incendio. Con ello también tenemos planos urbanos, fotografías como les mencionaba, registros arquitectónicos para poder entender cómo era a detalle la ciudad de Manizales, cómo fue antes del incendio y cómo se reconstruyó y cómo es la ciudad de hoy. Bueno, para ello, como nuestra investigación se centra también mucho en las fotografías, nosotros queremos hacer una exposición, vamos a hacer una exposición fotográfica que iniciará en nuestra universidad, la Universidad Nacional Campus El Cable, el día 3 de julio de este año para conmemorar ese centenario. Y después esta exposición fotográfica la queremos llevar a distintos lugares dentro de la ciudad para que obviamente pues sea visible para todos los manizaleños y que todos nos demos cuenta de esto que ocurrió y cómo también ha transformado la ciudad y las personas, claramente. Bueno, otra de las estrategias que hemos diseñado para desarrollar este trabajo y el cual está comprometido en el documento que registramos en la plataforma Hermes, es hacer una ponencia, escribir una ponencia que la estamos haciendo ya con todos estos resultados de toda esta documentación y de toda esta información que hemos recopilado para presentar en un evento internacional. Joan ha sido el encargado de, esto los tiene especialmente entusiasmados como van a ver, Joan está encargado de coordinar todos estos eventos que ha culminado con una feliz noticia que ya Joan les va a contar. Exactamente, digamos, bueno, complementando un poco lo que decía Sarita, la idea nuestra es difundir este conocimiento no solo en Manizales, sino digamos poder incluso llevarlo a una escala internacional. Entonces, pues digamos fue un trabajo arduo porque fue duro ponernos como de acuerdo a lograr presentar un abstract primeramente para la ponencia en este evento. Entonces, bueno, ya el momento que se logró... Pero cuéntales cuál es el evento. Ya es misterio. El evento para el cual nos presentamos es Rejavent. Bueno, digamos nosotros ya presentamos el abstract, fue aceptado, o sea, felizmente es la noticia que nosotros tenemos, nos dieron la noticia alrededor del 18 de mayo, pues mediados de mayo nos dieron la noticia, fue aceptado y digamos en este momento lo que tenemos que presentarles es pues nuestra investigación completa y nuestra ponencia, la cual realizaremos el otro año en Bilbao, España. Bueno, ¿qué es el Rejavent? Muchas personas pues no lo saben, yo no lo sabía, yo creo que ninguno de nosotros lo sabía realmente en un primer momento. El profesor fue, digamos, el que se encargó de darnos este acercamiento, que es un evento en el que él ya ha asistido, ya ha hecho ponencias, ya lo conocen por allá. Entonces, bueno, el Rejavent es, digamos, abarca en sus términos lo que es patología de la construcción, tecnología de la rehabilitación y gestión del patrimonio. Es un evento más que todo, digamos, enfocado en la investigación, a difundir como todo el conocimiento que llegan a ser investigadores alrededor del mundo. Digamos, en el evento del año pasado es un evento que se hace cada 2 años. En el evento del año pasado, en el Rejavent 2024, lograron recoger más de 270 investigaciones de más de 30 países. Entonces, digamos, es una gran oportunidad que se nos presenta y pues bueno, ya tener la feliz noticia de que fuimos aceptados y todo, pues ya es como darle para adelante, pero bueno, es como tal lo que tenemos también como propósito en el semillero, pues poder llegar a dar esta investigación y a dar este conocimiento a personas de otros países. El Rejavent, para complementar lo que acaba de decir Joan, el Rejavent es un congreso que realiza la Universidad de Cantabria en España, la universidad en la ciudad de Santander, que realiza cada 2 años, como decía Joan,
desde hace cerca de 20 años, tal vez lo viene haciendo, y yo he tenido la oportunidad de participar, y algunos profesores de arquitectura también hemos participado en ese evento. El año pasado fue en Gijón. Estuvimos con un trabajo sobre la ornamentación del edificio de la gobernación de Caldas, otro trabajo que hicimos con otro semillero que tenía en ese momento, y presentamos ese trabajo. Ellos generalmente, la Universidad de Cantabria, se asocia con otra universidad española, y entonces lo hacen en diferentes ciudades. A pesar de que el origen es en la ciudad de Santander, España, el evento del año próximo, que va a ser en el mes de mayo, va a ser en Bilbao, como decía John. Bueno, y entonces, para terminar este podcast, en esta primiparada que estamos haciendo de nuestro inicio en el mundo de los podcasts y de la comunicación intersatelital y demás, Brian nos va a contar el documento que estamos haciendo, cómo va a ser ese cuento. Bueno, para culminar con nuestro trabajo investigativo, vamos a recopilar toda la información que hemos obtenido durante estos meses en un solo documento. Este documento, la idea es que sea accesible tanto para la comunidad universitaria como para el público en general. Dentro de este documento planeamos recopilar fotografías, planos, periódicos, todo lo que nos cuente y nos dé una visión de cómo era Manizales antes y después del incendio, ya que, como bien lo hemos dicho, el incendio cambió mucho las dinámicas en cómo las personas se desarrollaban en esa época. Entonces, la idea de esto es marcar esa comparativa y ver cómo era la economía, la cultura, cómo vestía la gente, qué comercios había, cómo se transportaban, cómo eran las calles, la imagen de esa ciudad, y cómo cambió después del incendio, incluso cómo se vivieron esas primeras horas del incendio. De todo eso tenemos un cúmulo de material muy bueno que planeamos, como ya dijeron mis compañeros, planeamos exponer en los siguientes días, y entonces todo esto lo vamos a recopilar en un solo documento, y para que quede como nuestro legado hacia la ciudad y hacia la memoria. Bueno, esto es en síntesis el trabajo que estamos haciendo y que queremos compartir con ustedes. Si les llama la atención este tema, si les gusta, pues suscríbanse al canal y le dan clic a la campanita, como dicen siempre al terminar todos los podcasts. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.